Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para chismecitos jugosos, noticias fresquitas y por supuesto, todo lo que tenga que ver con nuestros famosos favoritos. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por internet, generando un monto superíndice 3N de comentarios y debates: la vida amorosa de Can Yaman. Susu, nuestro Galu, N turco, el que nos roba el corazón superíndice 3N con cada sonrisa, el que nos hace suspirar con cada mirada. Parece que estuvo un poquito frustrado con el tema del amor. Y nosotras acudimos para analizarlo todo, como buenas detectives del corazón superíndice 3N. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los rumores, los análisis y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Prometo que siempre les traeré copyright lo mu, ese jugoso y entretenido del panorama. Asu que sin mu ese preámbulos vamos a darle cau más menos a este tema. Como les deco a Can Yaman, nuestro Can. Parece que la solterua le estu empezando a pesar. Y digo parece porque obviamente no podemos meternos en su cabeza y saber exactamente lo que siente. Pero si hacemos caso a las últimas declaraciones que ha hecho, a las entrevistas que ha concedido y a lo que se comenta por ahí, la cosa pinta a que el tema del amor no es precisamente su punto fuerte ahora mismo. Llevamos aún más menos os view copyright dolo brillar en la pantalla, conquistu donos con sus personajes, demostrando su talento en cada proyecto. Pero ¿qué copyright pasa con su vida personal? Pues bien, si echamos la vista a Trurese, recordaremos su relación superíndice 3N con Diletta Leotta, la famosa periodista deportiva italiana. Un romance que desde el principio estuvo rodeado de polu copyright mica, de rumores, de flashes y, finalmente, de una ruptura que dejó superíndice 3 a muchos con la boca abierta. Y ay, mis amores, qué culebrón fue aquello. Desde el momento en que se les vio juntos por primera vez, la prensa no les dio respiro. Se analizaba cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Parecía un cuento de hadas moderno con un príncipe turco y una princesa italiana, pero, como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Desde entonces, Can Yaman ha estado bastante copyright tico con su vida amorosa. No se le ha conocido ninguna relación superíndice 3N oficial, no ha habido rumores o superíndice 3 lidos que lo vinculen a ninguna mujer. Nada. Y esto, obviamente, ha alimentado la curiosidad de sus fans y de la prensa del corazón superíndice 3N. ¿Por qué copyright Can Yaman, un hombre guapo, exitoso y carismático, lleva tanto tiempo solo? Es la pregunta del millón, ¿verdad, chicas? Y es que, seamos sinceras, Can tiene todo para ser el hombre perfecto: belleza, talento, éxito, una sonrisa que derrite glaciares. Lo tiene todo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues bien, aquí es donde entran en juego las especulaciones. Hay quienes dicen que Can estuvo demasiado centrado en su carrera, que estuvo trabajando incansablemente para consolidarse como actor y que no tiene tiempo para el amor. Y la verdad es que no les falta razón superíndice 3N. Can Yaman no para. Lo vemos en series, en películas, en campau más menos as publicitarias. Estuvo en todas partes. Y eso obviamente requiere un esfuerzo y una dedicación superíndice 3N enormes. Es un hombre que se entrega al 100% a su trabajo, que se exige mucho a sí mismo y que no para hasta conseguir sus objetivos. Y eso, mis amores, es admirable, pero también puede ser agotador. ¿Queda espacio para el amor cuando se vive a ese ritmo? Otros, en cambio, apuntan a que Can es muy exigente con sus parejas, que busca a alguien que es tu copyright a su altura, que entienda su estilo de vida y que sea capaz de lidiar con la fama y la presión superíndice 3N mediática. Y también copyright N tiene sentido, ¿no? No es fácil ser la pareja de una estrella como Can Yaman. Tienes que estar preparada para que te sigan los paparazzi a todas partes, para que te critiquen por todo lo que haces y para que te comparen constantemente con otras mujeres. Es un trabajo a tiempo completo. Y es que la vida de una celebridad no es tan glamurosa como parece. Detrás de las alfombras rojas y los flashes hay mucho trabajo, mucho sacrificio y, sobre todo, mucha presión. Y no todas las personas están preparadas para eso. Pero mu ese ayu de las especulaciones, lo cierto es que Can Yaman ha dejado caer algunas pistas que nos hacen pensar que la solterua no es precisamente su estado ideal.
En una reciente entrevista, por ejemplo, hablo superíndice 3 de lo difícil que es encontrar el amor verdadero, de lo importante que es la confianza y la honestidad en una relación superíndice 3N y de lo mucho que le gustará compartir su vida con alguien especial. Ojo al dato, chicas. Parece que nuestro Can sí que tiene el corazoncito abierto al amor, aunque le cueste encontrar a la persona indicada. Y es que el amor verdadero no se encuentra a la vuelta de la esquina. Requiere tiempo, paciencia y sobre todo, mucha suerte. Y ojo que no estoy diciendo que Can es tu copyright desesperado por encontrar novia. Nada es lejos de la realidad. Simplemente creo que como cualquier persona, tiene sus momentos de soledad, sus ratos de nostalgia y sus ganas de compartir su vida con alguien a quien amar y que lo ame. Es algo completamente normal. Todos necesitamos amor, cariño y una persona con la que compartir nuestras alegrías y nuestras penas. Y Can Yaman no es una excepción. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman es un hombre muy reservado con su vida privada. No le gusta exponer sus sentimientos, no es de los que comparte fotos románticas en las redes sociales ni de los que habla de su vida amorosa en las entrevistas. Asu que es posible que haya tenido alguna relación superíndice 3N en secreto, lejos de los focos y de la atención superíndice 3N medio tica. Nunca se sabe. Chismecito, chismecito. Quizás Can sí que tiene a alguien especial en su vida, pero prefiere mantenerlo en secreto para proteger su intimidad. Y es que a veces, lo mejor es mantener ciertas cosas alejadas del ojo público para evitar problemas y malentendidos. Lo que sabemos es que Can Yaman es un hombre apasionado, intenso y con una gran capacidad de amar. Lo vemos en sus personajes, en su forma de interactuar con sus fans, en su compromiso con las causas sociales. Es un hombre con un corazón superíndice 3N enorme. Y estoy segura de que cuando encuentre a la persona adecuada, la amará con toda su alma. ¡Ay, qué bonito! Me lo imagino entregando su corazón a la persona correcta, amándola con todo su ser y construyendo una relación llena de amor, respeto y felicidad. Un sueño. Pero volviendo al tema de su explosión, como dice el título del vídeo, creo que es importante matizar un poco esta afirmación. No creo que Can haya explotado literalmente en plan estoy harto de estar solo, sino ese bien que ha expresado su frustración superíndice 3N de una forma ese sutil, ese reflexiva. Quizás ha llegado a un punto en su vida en el que se plantea si realmente está haciendo lo correcto, si está priorizando las cosas que realmente importan y si está viviendo la vida que quiere vivir. Son preguntas que todos nos hacemos en algún momento, ¿verdad, chicas? Kizu ese es tu copyright cansado de que le pregunten constantemente por su vida amorosa, de que se especule sobre sus relaciones, de que se le compare con otras mujeres. Kizu ese simplemente quiera que se le valore por su trabajo, por su talento y por su dedicación superíndice 3N, y no por con que copyright N sale o deja de salir. Totalmente de acuerdo. Can Yaman es mucho más que un rostro bonito. Es un actor talentoso, un hombre comprometido con las causas sociales y una persona con un gran corazón. Y eso es lo que deberíamos valorar de él, no su vida amorosa. En definitiva, creo que Can Yaman es en una etapa de su vida en la que es reevaluando sus prioridades, reflexionando sobre lo que realmente quiere y buscando la felicidad en todos los aspectos de su vida, tanto en el profesional como en el personal. Y eso es algo que todos deberíamos hacer de vez en cuando, ¿no creen? Absolutamente. Todos necesitamos parar, reflexionar y preguntarnos si estamos viviendo la vida que queremos vivir. Y si la respuesta es no, es hora de cambiar el rumbo. Asu que ánimo, Can. No te preocupes por lo que digan los de Murese, sigue trabajando duro, sigue persiguiendo tus sueños más menos o si sigues siendo el hombre maravilloso que eres. El amor, cuando tenga que llegar, llegará. Y estoy segura de que cuando lo haga, será algo realmente especial. Confío en ti, Can. Sé que encontrarás a la persona indicada y que serás muy feliz. Y ahora, mis amores, vamos a recapitular un poquito todo lo que hemos hablado. Hemos analizado la situación superíndice 3N sentimental de Can Yaman, hemos especulado sobre las razones por las que lleva tanto tiempo sin novia, hemos hablado de sus declaraciones y de sus posibles frustraciones. En definitiva, hemos hecho un repaso exhaustivo a su vida amorosa. Pero además hemos reflexionado sobre la presión mediática, la exigencia personal y la búsqueda de la felicidad. Un vídeo completo, vamos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciendo copyright-dolo.
Recuerden que esto es solo mi opinión superíndice 3N, mi análisis personal. Ustedes pueden tener su propia visión superíndice 3N de las cosas y eso es lo que me interesa. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan. ¿Creen que Can Yaman estuvo frustrado por estar soltero? ¿Creen que estuvo demasiado centrado en su carrera? ¿Creen que simplemente es muy reservado con su vida privada? Cuéntenme todo. Los leo con atención. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez que si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este chismecito jugoso, no olviden darle like. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Les prometo que siempre les traeré copyright lo ese interesante y entretenido del mundo del espectáculo. Además, prometo seguir investigando la vida amorosa de Can Yaman para traerles las últimas novedades. Estén atentas. Muchísimas gracias por estar mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor siempre llega cuando menos lo esperamos. No pierdan la esperanza. Mua.